Buenos días. Vamos a empezar con esta tercera sesión, por favor. Los que estáis de pie hablando, os podéis ir sentando, por favor, porque ya vamos un poquito tarde y vamos a tener que presionar un poquito a los ponentes. Buenos días a todos. Mi nombre es Carmen Moreno, soy la subdirectora de Tecnología de la Información del Servei de Salud de les Illes Balears. Antes de empezar, quería dar las gracias, como no, a todos los que estáis aquí acompañándonos, tanto virtualmente como en formato presencial, a este 20º Foro de Seguridad y Protección de Datos de Salud, del que, bueno, como sabéis, pues somos los anfitriones y que tenemos el gusto de haber podido disfrutar de esta experiencia que está teniendo mucho éxito, por lo que veo, con la participación que hay en las gradas. Yo tengo también el placer, quiero dar las gracias también por la oportunidad que me han dado para moderar esta sesión, en la que se van a traer diferentes propuestas para afrontar el reto de cómo mejorar y cómo garantizar la ciberseguridad en los entornos sanitarios, tanto públicos como privados. Perdón. Bueno, como ha dicho antes Elena, el sector salud somos el segundo sector en el que se recibe más ciberataques, y algunos de nosotros pues también tenemos que decir que lo hemos vivido de primera mano. Obviamente la transformación digital tiene muchos beneficios en todos los sentidos, en las organizaciones, la sociedad en general, pero también a la vez nos está haciendo cada vez más vulnerables a recibir un ataque de este tipo. Cada vez tenemos más dispositivos conectados en nuestra red, que hace que también crezca en paralelo las conexiones remotas que son necesarias para mantenerlos. Los avances tecnológicos de la industria también están provocando pues, que la forma de tratar a los pacientes pues sea diferente, ¿no? Cada vez hay más pacientes monitorizados, ya no solamente en el ambiente hospitalario, sino también en el ambiente domiciliario. Se fomenta el uso de los dispositivos móviles para acceder a la historia de salud, no solo para los pacientes, también ya para los profesionales. Y bueno, en definitiva, se podría hacer una larga lista de ocasiones que pueden provocar que cada vez seamos más vulnerables, ¿no? Y esto, bueno, lo único que nos lleva es a pensar que la transformación que el sector de salud está experimentando, pues nos deja cada vez más oportunidades para que nos ataquen. Esta situación, más allá de lo que la propia normativa nos exige, nos obliga a tomar medidas organizativas para paliar los riesgos que ello supone, ¿no? Medidas que pueden ser pues, del tipo de, pues como lo que ha comentado la estrategia nos ha explicado Ramón Roca anteriormente, como estrategia colaborativa de ciberseguridad, medidas operativas y también, obviamente, pues medidas técnicas como las que hoy nos van a presentar los ponentes, ¿no? Para ello están aquí siete ponentes de empresas referentes en el mundo de la ciberseguridad que traen presentaciones que seguro pues, van a despertar vuestro interés, porque van a tratar temas tan importantes como pues, medidas de visibilidad y de detección, medidas para dar respuesta a las amenazas o medidas de securización de infraestructuras y sistemas. Bueno, yo no me voy a extender más porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero bueno, antes de dar paso, simplemente recordar a los ponentes que antes teníamos 12 minutos, ahora os doy 12, os doy 10. Y bueno, el que quiera tener disponible el atril, el que no puede hacer la presentación desde la mesa o caminando, yo os dejaré el tiempo, el sitio libre. Y os iré cronometrando y cuando falte un minutito os daré un pequeño aviso para que también seáis conscientes del tiempo que os queda para poder hacer vuestras conclusiones y no tengáis mucha presión. Entonces, en primer lugar, doy paso a Jordi García, perdón, team leader de preventa en el equipo de Forticat, de Fortinet, quien además de formar parte de la nueva expansión del equipo Forti Balear, también realiza las funciones de especialista en Secure Access para Iberia. Jordi nos hablará sobre un tema que es imprescindible
como es la protección de una superficie de ataque sin control, poniendo el foco en un caso de uso de atención primaria. Muy bien. Sí. Hola, buenos días a todos. Gracias al Foro 6 y a 6 por dejarnos asistir un año más. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es aterrizar un poco todo lo que se ha expuesto esta mañana a nivel de estrategias, a nivel de organizaciones, etcétera, y aplicarlo en un caso de uso muy concreto. En este caso es uno que muchas veces es el olvidado, ¿no? Es la atención primaria. Centramos mucho el foco en hospitalarios, en entornos críticos, etcétera, pero atención primaria, los pobres con la presión que están ejerciendo y que están teniendo, sobre todo pues, estos últimos años, pues están siendo olvidados. Y entonces aquí hemos decidido hacer foco en ella. Y por otro motivo también, porque es algo que está evolucionando, que está pasando un momento de cambio en el que lo tradicional ya deja de ser útil. A partir del 2019 se vio que había que evolucionar para dar una asistencia que pueda darse en cualquier lugar y tener herramientas de alta tecnología para poder hacerlo así más eficiente. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo esta superficie de ataque está en expansión. Esta superficie de ataque que inicialmente pues, parecía ser muy previsible porque son los de verdad a tener esta asistencia, pues se ha convertido en una superficie expandida. Esta superficie de ataque, al final, ¿qué quiere decir? Que cualquier asset, cualquier activo, cualquier relación, cualquier persona que pueda tener una relación directa, en este caso, con la organización, en este caso, con la sanidad. Por tanto, estamos hablando de toda la población, cuando queremos extenderlo a una atención que podamos dar desde cualquier lugar. Además, en la que cada vez más se involucran, se introducen tecnologías que hasta ahora pues, no se están llevando a cabo, como por ejemplo el uso del cloud, el uso de inteligencia artificial, como está centrado este foro. Esto que nos hace que esta extensión también de superficie de ataque además sea muy heterogénea, ¿no? Que podamos tener muchos flancos y muchos posibles puntos débiles en los que los atacantes pues, nos puedan atacar. Y además tenemos otro caso concreto, es la actividad cibercriminal que tenemos detrás, es decir, los que están deseando poder atacarnos. No sé, voy a lanzar una pregunta al público, por ejemplo, si alguien puede decir cuánto creéis que es el número de malware que se está parando según Fortinet. Fortinet, voy a recordar que es el fabricante que, digamos que ha distribuido ya la mitad de los firewalls que hay en el mundo, es decir, la mitad de uno de cada dos firewalls que hay en el mundo es Fortinet. Por tanto, tenemos una visión bastante global de lo que pasa en el mundo de la ciberseguridad. Pues que alguien pueda decir pues, cuántos son el número de malwares, por ejemplo, que se atacan por minuto, que se paran por minuto. ¿Alguna idea a nivel mundial? Bueno, aquí lo vemos. Más de 29 millones de threats, 29 millones de ataques por minuto que se producen en el mundo. Son datos en los que demuestran cómo la intensidad cibercriminal, ¿vale?, tan brutal, hace que nuestro trabajo sea muy difícil, sobre todo trabajo humano. Por eso cada vez más los fabricantes estamos proponiendo herramientas que faciliten, que simplifiquen esos procesos, ¿no? Que vayamos más a adecuar los comportamientos que no realmente las firmas, es decir, lo esperado. Por ejemplo, vemos aquí el dato, ¿no?, de 1075 zero days. ¿Qué quiere decir un zero day? Es algo que no ha existido antes. Es decir, es un nuevo ataque, es un nuevo malware, es un nuevo ransomware que no ha existido antes y que se ha detectado en el último, en este caso, trimestre. Es una información trimestral de FortiGuard. ¿Esto qué nos hace? Que tengamos que tirar de herramientas como Machine Learning, como inteligencia artificial, que están a vuestra disposición ya cada vez más, introducido en todas las diferentes áreas de protección, para poder tener esa capacidad adaptativa a la protección de esa superficie de ataque. ¿Y esto a qué es debido? ¿A qué es debido esta persistencia? Esta persistencia es debido a que estos ataques, explicaba Ramón Roca, son organizados, no son individualizados con la capucha que van a atacar, sino que son organizaciones bien organizadas, como dice el nombre, y que además lo hacen de una forma militar, lo hacen de una forma empresarial y también lo hacen de una forma, digamos, de nueva generación, millennial, con organizaciones a través de foros para intercambio de información, con también esa organización con especializaciones en cada uno de los aspectos, desde el punto de vista de la creación de ransomware, de la creación de botnets para DDoS, de la parte de call center que me comentaba Ramón Roca, o de la parte de formación, la parte también de fraude, etcétera, de lavado de dinero.
criptomonedas, etcétera. Todas estas organizaciones y que están tan bien establecidas y tan bien conectadas entre sí, lo que hacen es que puedan provocar una cantidad de ataques y de riesgos a las organizaciones actuales, ¿vale? Que pueda ser muy difícil y que necesite esa cooperación que en las sesiones de antes muy bien se han explicado y que son indispensables realmente para tomar frente a estos cibercriminales. Bien, para ello, ¿en qué nos basamos? Por ejemplo, Fortinet, ¿qué utiliza? Utiliza una forma, ¿vale? Para poder entender mejor de qué forma nos podemos proteger a estos ciberatacantes. Y aquí, ¿qué hemos utilizado? Hemos utilizado lo que llamamos a la Cyber Kill Chain, ¿vale? ¿Y esto qué es? Esto viene de una jerga militar, ¿vale? Kill Chain, para definir la estrategia de un ataque, ¿de acuerdo? Para combatirla. Y está formada en 7 fases diferentes, ¿vale? De evolución. Y aquí vemos las fases más previas hasta la fase final de ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, ¿aquí qué nos va a pasar? Que contra antes atajemos el problema, la brecha, pues realmente el impacto será menor, ¿vale? Y también tendremos más fiabilidad, tendremos más resiliencia a este fallo, a esta brecha, para poder así retomar y continuar con pues, nuestra función normal de la organización. Aquí, ¿qué es lo que exacto? Aquí es lo que hacemos las empresas. Pues bueno, lo que hacemos es utilizar este mapa para establecer diferentes puntos de protección, diferentes puntos de detección y de respuesta para así conseguir nuestro objetivo, que es estar lo más a la izquierda posible, ¿vale? Será lo más importante en este caso. ¿De acuerdo? Para esto, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, Gartner el año pasado definió Cybersecurity Mesh Architecture, que lo que al final decía es que todas las herramientas de ciberseguridad que hay, lo que tienen que están malladas, ¿no? Tiene que haber una conexión entre sí, ¿para qué? Para permitir una colaboración entre estas herramientas de ciberseguridad y una respuesta más automática, más rápida. Es decir, pasamos de un modelo centralizado que había antes, tradicional, donde todos los eventos se enviaban a un SIEM, ¿no? Y a partir de ahí tomábamos decisiones, a que cada uno de los elementos pues, se interconecta entre sí de forma individual, creando esa malla. Aquí, por ejemplo, Fortinet, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo hacemos ya desde el 2012, ¿vale? Hace 11 años implementamos el Security Fabric, ¿vale? Este Security Fabric, ¿qué es? Es un ecosistema de ciberseguridad en el que, mediante las diferentes soluciones y pilares que proponemos en el mercado, ya más de 30 soluciones tenemos a día de hoy, nos hace el trabajo bastante difícil, pues proponer esas soluciones para atajar en cada una de esas líneas de ataque, ¿vale? Nos fijamos que he marcado pre-attack y attack, es decir, fases previas. Esa fase previa, ¿vale? Sería la fase de reconocimiento, de discovery de los atacantes. Es decir, cuando se están preparando, se están armando, ¿vale? Para perpetrar ese ataque dirigido a ese objetivo. Entonces, ¿cuál va a ser, como os decía, nuestro objetivo? Sobre todo, estarnos más a la izquierda en la fase pre-ataque para así conseguirlo. Pero evidentemente, nadie nos puede asegurar al 100% que vamos a atajar todos los intentos de ataque en esa fase previa. De forma que, como no, la protección se tiene que tomar desde todos los puntos de vista, se tiene que tomar en todas las diferentes líneas y capas. 2 minutos. Buah. Así que vamos ahora centrarlo más, a cerrarlo más al caso de uso concreto de una atención primaria, ¿vale? Esta atención primaria, como os decía, al final va a necesitar esa protección global, ¿vale? También debido a esa extensión de esa superficie. En primer lugar, un caso de uso sería la implementación en lo tradicional, es decir, en el centro de atención primaria, aquí en la que la propuesta es más fácil de entender, ¿verdad? Con una implementación de seguridad en el propio centro, pero que pueda cumplir con las necesidades actuales, que son el acceso a servicios que hasta ahora igual no se accedían, como por ejemplo el servicio cloud, el acceso a servicios a través de dispositivos móviles propios, o también acceso a servicios de IoT que también requieran de accesos, por ejemplo, cloud o de usuarios remotos. Vamos más a complicarlo un poco más. Gracias. Al caso de uso en cloud, ¿no? Cada vez más se está realizando un uso de modelo cloud, un modelo que será híbrido, seguramente no será full cloud, pero sí que tenemos que integrarlo en nuestro modelo. ¿Esto qué nos obliga? Nos obliga a trasladar todas estas estrategias que teníamos pensadas de forma centralizada hace unos años a una estrategia distribuida, una estrategia mucho más abierta para poder controlar en el cloud. Y además nos surge también el reto que no es solo un cloud. Las decisiones al final no es ir a un solo service provider de cloud, sino a múltiples. Por tanto, ¿de qué forma podemos orquestar todo esto? El tercer caso de uso va un poco más allá, va un poco más a la evolución de esa atención primaria que os decía descentralizada, deslocalizada, donde
la asistencia se toma en el hogar, donde esa teleasistencia se hace desde el hogar del propio, por ejemplo, docente médico, donde los elementos implantados, los elementos de tomas de información, etcétera, medicina de IOMT, se encuentran también distribuidos. ¿Vale? Esto nos obliga a establecer una estrategia general de Zero Trust Network Access, ¿vale? ZTNA, ¿para qué? Para poder así aplicar una postura global de ciberseguridad, independientemente desde dónde esté el usuario, independientemente de qué dispositivo se esté utilizando y a qué recurso estemos accediendo. ¿Vale? Aquí, bueno, hay múltiples soluciones que se pueden implementar, como por ejemplo soluciones cloud, que nos pueden facilitar y hacer que para el usuario sea también esto algo transparente, es decir, que independientemente de dónde el usuario o el dispositivo esté conectado, que se tenga la misma postura de seguridad de acceso al mismo. Voy. Dame un minuto más por el pase, que no pasa. Vale, el cuarto, voy rápido ya. El cuarto caso de uso es la IoMT, es decir, los dispositivos médicos conectados. ¿Cómo nos protegemos? Aquí son 3 capas, ¿no? Por un lado, está claro, tenemos que perfilar, identificar, crear, digamos, que áreas aisladas para estos dispositivos médicos y también implementar algo muy importante, que es el virtual patching. Es decir, estos dispositivos médicos en muchos casos no pueden estar a la última de vulnerabilidades de seguridad. No es posible actualizar cada día, cada miércoles, ¿no? un equipo de rayos X o de ecografías de un hospital o de todos los hospitales. Esto lo que nos obligan es a tener herramientas que nos alrededor para proteger estos equipos médicos como tal. Y ya no solo eso, sino a quién accede a estos equipos médicos, a quién accede a esta información, ¿vale? De forma que también la protección del usuario, del doble factor, de contraseñas, etcétera, es crucial para una protección de IoMT. Y ya por último, ¿vale? Resumiendo en esa superficie de ataque escalada que tenemos, ¿de qué forma, dejarme explicar en 2 slides, simplemente podemos acabar con esos ataques de forma previa, ¿no? ¿Cuál es una de las propuestas para atacar con esos ataques, acabar con esos ataques de forma previa? A ver si me... Aquí, ¿qué hay? ¿Qué 2 propuestas hay? Bueno, hay una propuesta, una estrategia que es única y yo creo que es bastante infalible, que es cambiar la idiosincrasia actual que tenemos con los atacantes. ¿Cuál es actualmente su idiosincrasia? Es decir, la situación. Es que nosotros tenemos un problema a nivel de defensa, es que tenemos que acertar el 100% de las veces, porque por una vez que no acertemos, ¿vale? Los atacantes van a estar dentro, ¿vale? ¿Y cuál es la idea? Cambiar. Es decir, cambiarlo ¿a qué? A que los atacantes hacer que se equivoquen, es decir, que por una vez que el atacante se equivoque, ¿vale? Los podamos detectar y los podamos cortar, ¿vale? ¿Esto cómo lo podemos hacer? Bueno, lo podemos hacer a través del análisis de superficie externa, vulnerabilidades, su también estudio propio de qué están haciendo detrás en la dark web, ¿vale? Y a través del engaño, es decir, utilizar sus mismos métodos para engañarlos, hacerlos ver que realmente, por ejemplo, están, como veis en la imagen, están accediendo a un equipo de PACS, están accediendo a una bomba de infusión y están viendo imágenes médicas. Esto de aquí es un engaño. Es un producto que se llama Deceptor y lo que hace es engañar justamente a los atacantes para poder así detectar y poder estudiar su comportamiento y poder atajarlos lo antes posible. Y por último, como os decía, el análisis de esa exposición externa, perdón, el análisis de esa exposición externa, ¿vale? En que aquí solo remarcar 2 cosas, que ya no solo es importante protegernos nuestros activos, a nuestros usuarios, que sino también protegernos nuestra marca, ¿vale? Nuestra identificación. ¿Para qué? Porque al final esto va a ser la reputación que tengamos fuera, ¿vale? Y es un punto muy importante a día de hoy, sobre todo pues, con el uso de redes sociales y la comunicación con la velocidad que llega a todo el mundo a día de hoy. Ya estoy. Bueno, muchas gracias, Jordi. Muy interesante. Bueno, a continuación ahora pues doy paso a José de la Cruz, director técnico de la empresa Tren Micro para España y Portugal. José cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector IT, desarrollando proyectos relacionados con tecnologías cloud, y telecomunicaciones y ciberseguridad. Hoy está aquí para hablarnos de cómo diagnosticar precozmente un ciberataque, cosa que es fundamental para nosotros, y para poder minimizar los riesgos y el impacto que eso supone, ¿no?
y para que bueno, podamos también tener los sistemas informáticos pues, a todo rendimiento para que nuestros profesionales también puedan diagnosticar. Yo, por favor, me sabe mal teneros que cortar, pero intentar ajustaros al máximo. Gracias. Muchísimas gracias. Pongo el cronómetro. Hive, Ryuk, Lockbit son los nombres de algunas de las amenazas que están acechando a nuestras instituciones, a nuestras empresas y, en definitiva, a nuestras infraestructuras críticas. Y si hay una palabra, antes los compañeros de la mesa anterior lo han expresado perfectamente, que representa a la perfección al cibercrimen moderno, esa es profesionalidad. Nos encontramos ante gente muy experta que nos está atacando por múltiples vectores, por el correo electrónico, por los endpoints, por las redes expuestas a Internet. Luego se mueve lateralmente. Combinan técnicas de ataque diversas, utilizando phishing para robar credenciales, spear phishing. Consiguen entrar y luego se mueven lateralmente utilizando esas credenciales con herramientas legítimas muy difíciles de detectar o explotando alguna vulnerabilidad. Y en definitiva, como han comentado los compañeros, lo hacen de manera totalmente profesional y dirigida. Saben muy bien a quién están atacando. Y como muestra de esto, les traigo un botón. Les pongo un contexto. Imagínense una empresa que llega el lunes por la mañana y se encuentra todos sus servidores cifrados. Un caso real. Tienen un link donde se pueden conectar para recuperarlos. Y aquí tenemos en gris a la víctima diciendo, por favor, ¿me pueden ayudar a recuperar mis ficheros? En azul tenemos al atacante que dice, hola, este es el Conti Locker Team, por favor, identifíquese. La persona se identifica y le dice, ¿qué ha pasado? ¿Cómo recupero mis ficheros? ¿Qué ha pasado? Bueno, la mala noticia es que hemos hackeado tu red, hemos robado cientos de miles de archivos, hemos cifrado toda tu información y tenemos más de 1 tera de información que hemos extraído de datos confidenciales de carácter financiero, personal, sanitario, que si salen a la luz te van a traer un problema reputacional y con toda seguridad también legal. La buena noticia, somos hombres de negocios y por 40 millones de dólares aquí no ha pasado nada. La víctima dice literalmente, no sé si lo dice o no lo dice, dice, no tengo palabras. Se ha quedado pensando, sí. No tengo palabras. ¿Estás seguro de que no hay demasiados ceros en esa consulta? Y dice, no. Sabemos que vuestro revenue del año pasado fue de 4 billones de euros, o de dólares en este caso. Sabemos que podéis pagarlo. El caso es que entran luego en un debate y demás y llegan a una conclusión que por 15 millones de dólares aquí no ha pasado nada. Desconozco si finalmente pagan o no, pero lo que sí les puedo asegurar es que esto ocurre todos los días, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y aquí vemos ese nivel de profesionalidad que digo y también ese nivel de conocimiento que tienen cuando van a atacar a una compañía. El modelo Zero Trust, ¿qué nos dice? No lo digo yo, no lo dice Trend Micro, lo dice Forrester en su modelo Zero Trust. Tenemos que asumir la brecha. Tenemos que asumir que por robustas que sean nuestras barreras de seguridad, y yo les animo a que lo sean, más tarde o más temprano van a conseguir ese incidente de seguridad. Y si recuerdan mi ponencia del año pasado, donde hablábamos de la evolución de un ciberataque, yo dije el año pasado que en ese contexto el tiempo es oro. Cuanto más tarde respondamos, más cara nos va a salir la factura reputacional, operativa y económica. Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Hoy voy a compartir con ustedes lo que yo considero que es el abecedario, el ABC de la ciberseguridad. A, de análisis de la postura de seguridad. Algún compañero lo ha mencionado ya en la mesa anterior. ¿De qué sirve estar protegiendo capas y capas de seguridad si no hemos hecho los deberes? Si tenemos cientos de miles de vulnerabilidades sin parchear, algunas de ellas las podríamos corregir con virtual patching. ¿Qué ocurre si tenemos identidades que no tienen una política robusta de seguridad? Si tenemos un usuario que le dimos a un señor hace años que vino a instalar una impresora y que es administrador de nuestra organización y que sigue todavía latente. Si no tenemos un doble factor de autenticación, tenemos un problema. Y es que hoy en día el perímetro, como lo conocíamos anteriormente, hace mucho que desapareció. Ese nuevo perímetro ya no es nuestra red, ya no es nuestra oficina. Nuestros usuarios, como yo esta mañana que he trabajado desde el aeropuerto, están conectados de cualquier parte del mundo. Por lo tanto, el perímetro que tenemos que analizar y proteger son las identidades y los dispositivos que utilizan nuestros usuarios y a los que acceden para acceder a esa información. B, de bloqueo
de la postura, perdón, de bloqueo de la detección y detección de un incidente. Vuelvo al ejemplo anterior. Cuanto antes detectemos a los malos que probablemente van a conseguir entrar, mucho menor va a ser el coste. Es decir, no es lo mismo detectar a un atacante cuando está en la fase de phishing o de paciente cero que detectarle cuando ya está pidiéndonos un rescate. Ahí tenemos un problema mucho más serio. Y sé que está directamente relacionado, y quiero hacer mención a una de las ponencias anteriores, donde hablaban de la importancia de las personas. Las personas son fundamentales, pero también hay que tener una capa de automatización que nos ayude a responder cuando somos vulnerables, porque estos señores que son muy listos nos van a atacar de noche, los fines de semana, las vísperas de puente. ¿Por qué? Porque somos más vulnerables. Entonces tenemos que automatizar, estamos en el año 2023, tenemos que ser capaces de automatizar en la medida de lo posible y facilitar a las personas el trabajo y la respuesta. Bien, pues este ABC de la ciberseguridad se traslada a la perfección con XDR. XDR es una tecnología que ha nacido por y para hacer frente precisamente a ese tipo de amenazas. Y en el caso de Trend Micro se llama Vision One. Fíjense que es una herramienta que consume telemetría y detecciones de los endpoints, de las redes, de los servicios cloud, del correo electrónico, ese clásico que siempre está involucrado, de los dispositivos móviles, pero también de fuentes externas, como puede ser un directorio activo o una Azure AD. En definitiva, con esta herramienta vamos a poder dar respuesta al ABC, analizando la postura de seguridad gracias a un índice de riesgo que nosotros construimos. Con este índice de riesgo podemos deciros cómo de segura es vuestra compañía, y voy más allá, identificar en ese perímetro, esas identidades y esos activos, cuáles son los vulnerables. ¿Para qué? Para que yo pueda poner el foco en ellos y, en la medida de lo posible, mitigarlos. Puedo, además, tener una tendencia para entender por qué la postura de seguridad hay que analizarla de manera permanente. Puedo deciros si hoy estamos más seguros que ayer. Y además puedo compararme con otras organizaciones y dar una respuesta inmediata en el caso de que vea, por ejemplo, que hay un endpoint que está claramente en riesgo. Me voy a saltar esta slide por el poco tiempo que tengo. Simplemente añadir que tenemos la posibilidad de consumir y detectar información relativa a muchos vectores. Desde el punto de vista de bloqueo, cualquier solución de cualquier fabricante, yo o cualquiera de los que estamos aquí presentes, generamos muchas alertas. Y dentro de esas alertas, que son muy difíciles de analizar, nosotros proporcionamos con Vision One una única alerta. Tiene usted un incidente de seguridad y a partir de ahí podemos tirar del hilo con toda la telemetría, toda la información que tenemos a nuestra disposición para sacar el ADN de ese ataque. Y la C, que está directamente relacionada con la B. Tenemos que responder de manera automática. Con nuestros playbooks podemos responder de manera automática ante ese incidente de seguridad y esos endpoints que estaban formando parte del ataque, esos correos electrónicos que habían sido recibidos y que no habían sido detectados en primera fase, porque nadie detecta el 100% de las amenazas. Los vamos a poder aislar, los vamos a poder meter en cuarentena y vamos a mitigar el alcance del ataque y un potencial futuro ataque que pueda ser utilizado con esas medidas que hemos aplicado. Llegados a este punto, y me quedan 2 minutos, les propongo una reflexión. ¿Están ustedes con sus compañías cumpliendo con este ABC de la ciberseguridad? Si la respuesta es no, o quizás depende, yo les propongo que escaneen este QR y que se pongan en contacto con nosotros para que podamos ayudarles a mejorar esa postura de la ciberseguridad. Muchas gracias. Sí, bien. Ha sobrado tiempo y todo. Qué máquina, tío. Ha sobrado tiempo y todo, tío. Pues yo, Perfecto. me parece. Hemos podido recuperar el tiempo de Jordi. Gracias, pues. Bueno, el tercer ponente es Alex López. Él es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña. En sus ratos libres dice que lidera el equipo comercial de Gigamon en Iberia, eso dice, y que su ocupación real es escalar montañas, que la hace cuando la otra actividad le deja. Entonces bueno, está claro que Alex es un apasionado de su trabajo, por la descripción de su presentación, y además yo tengo que decir que ha conseguido llevar a la práctica lo que en algún día dijo Confucio, ¿no? Que dijo: trabaja en lo que te gusta, que nunca tendrás que trabajar. Así que bueno, Alex nos hablará de la experiencia de despliegues de Packet Brokers en salud
y particularmente de un proyecto en el que hemos podido participar nosotros aquí en Baleares. Adelante. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Por cierto, la tenéis aquí en la Sierra de la Tramuntana, que os invito a que la vengáis a visitar, que estuve el mes pasado y es cojonuda. Bueno, 10 minutos vamos a ir a toda leche. Habéis visto que típicamente las presentaciones de seguridad es, os voy a acojonar con algo, pues lo ha hecho de puta madre, estoy acojonadísimo, y luego te da la solución, ¿vale? Siguiendo con este patrón. Os voy a explicar un piloto que hemos hecho aquí en el Servicio Balear de Salud, ¿vale? Sobre packet brokers. ¿Packet qué? Os cuento en 2 minutos o 3 lo que es un packet broker a toda mecha y luego os cuento el piloto, ¿vale? Nosotros básicamente vendemos embudos, ¿vale? Entonces, todas las soluciones de seguridad que habéis escuchado y vais a escuchar al final es un cacharro, un software al que le tienes que alimentar de tráfico, ¿vale? Hacer el piloto en tu CPD principal está chupado, pero cuando tienes una red así con unos cuantos hospitales y centros de asistencia primaria, esto se complica, ¿vale? Básicamente he puesto unos cuantos ejemplos, el firewall, Next Generation Firewall, IPS, IDS, SIEM, NAC, NDR, APM, ya sabéis, toda la sopa de letras esta de cacharros de seguridad. Y básicamente tienes que hacer que le siga el tráfico, si no eso no sirve, pero para nadísima, ¿vale? Total, hay un momento que esto es tal carajal que ¿dónde pongo las cacharras, ¿vale? ¿Dónde pongo las herramientas y no arruinarme? Entonces, básicamente, pues los 5 iluminados que fundaron la empresa nuestra se les ocurrió hacer una cosa. Oye, ¿y si me invento algo que separe físicamente la red de todos los cacharros que hay? Esto es un packet broker así para dummies como yo, ¿vale? Entonces, básicamente nosotros lo que hacemos es que cogemos el tráfico, esté donde esté, me es igual, en la cloud pública, privada, en el CPD principal, en el centro de asistencia primaria de donde sea, lo transportamos todo, lo juntamos en un punto, a partir de ahí lo filtramos y le damos a cada cacharro solo lo que tiene que ver, ¿vale? Eso es básicamente un packet broker, un embudo con filtros, para no engañarnos, ¿vale? Ahora esto no funciona. Esto, capa ya, ¿no? Vale, entonces básicamente la arquitectura que tenemos nosotros es a 3 capas. Primero tenemos una capa de captura de tráfico, ¿vale? Se hace con una tecnología que se llama taps, espejitos, ¿vale? O sea, cortas la fibra, pones un espejito y te saca una copia. Y luego hacemos un embudo, si le da la gana esto a moverse, hacemos un embudo básicamente para ir filtrando y concentrar el tráfico, ¿vale? No le da la gana. Bueno, pues esto. Entonces, básicamente hay una serie de capas que llamamos agregadores y packet brokers y el truco es, una vez copiado el tráfico, lo empiezo a filtrar, reducirlo, descifrarlo, presentarlo de la mejor manera posible, de tal manera que a los cacharros ya solo les va a llegar el tráfico que tienen que ver, ¿vale? Bueno, pues esto no funciona. Qué fem tú. Ahora, ¿le podéis ir dando y ponerme la siguiente transparencia? Sí, ya estoy más arriba, no puedo. Ahora sí. Vale, ahora me he pasado. Bueno, entonces, básicamente, en cuanto a cacharros, hay una gama de productos que es para CPD. Esto de hacer cacharros grandes acostumbra a ser fácil, ¿vale? Pues pones mucha CPU, mucha memoria, lo que sea, pero eso es mucha pasta, ¿vale? Esta es la típica gama que tenemos, ya os digo, a 3 capas para lo que sería un CPD grande, pero la gracia de nuestra empresa y de mi Chispas Ferran, que lo tengo por ahí, es que además somos capaces de hacer todo esto en un cacharro de este tamaño. Un cacharro de esto que lo he comprado en Alibaba, tal cual, y vale 4 perras, es capaz de procesar 1 giga. ¿Para qué? Para ser capaces de capturar el tráfico, no solo los sitios grandes de una manera cara, sino en muchos sitios pequeños de una manera barata, ¿vale? Pero haciendo exactamente lo mismo, capturar el tráfico en esa sede remota, filtrarlo, reducirlo, generar un syslog, hacer lo que sea, y enviar lo mínimo a una serie de sondas que vamos a tener centralizadas, ¿vale? Con todos los ahorros de costes que supone en comunicaciones y en cacharros. Esta es la teoría, ¿vale? Por cierto, antes está un compañero del CCN homologado por el CCN, ¿vale? Por si lo queréis poner en los pliegos, que nos hacéis un favor. Total, el PowerPoint, esto lo aguanta todo, pero aquí la gente de Baleares son unos desconfiados, en vez de fiarse de mí, un tío, una reputación intachable en el sector, y nos han hecho hacer un pilotito. Vale, además aquí con la peculiaridad de que, claro, estos señores están en un archipiélago, un montón de islas, ¿vale? Solo llevo 4 minutos. Entonces, básicamente lo que hicimos fue, pues, oye, vamos a coger un hospital así grandote, este de aquí, otro así un poco, pues un poco remoto, el de Ibiza, nos han sobrado los voluntarios para instalar las máquinas, entre ellos yo mismo, y luego, pues el CPD, ¿vale? Que aquí pues hay un par de CPDs, ¿vale? En Isla Link. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es poner pues estos cacharros de los que os hablo para coger el tráfico en esos sitios y empezar a bombardear todo esto de sondas. Miguel Ángel ha hecho un trabajo tremendo porque ha hecho el simo del sector y hemos puesto un porrillonazo de sondas centralizadas en el CPD, ¿vale? Entonces, para que veáis básicamente, lo que hemos conseguido hacer es esto. Bueno, ya está. Entonces, básicamente, coger tráfico en zonas pasas, ¿vale? Ahí tenéis el Gigamonger este. Hemos puesto algunas sondas locales aquí porque hay algunas sondas que por temas particulares tienen que coger todo el tráfico del sitio principal.
Luego, en Islalink, que hemos metido ahí todo el vamos, es lo que ponía ahí el CPD, el arsenal de sondas, pero además nos hemos compinchado con la operadora porque, hombre, por si acaso nuestra tecnología envía tráfico de más, pues el operador ha aplicado QS, calidad de servicio, en las conexiones. Y chico, pues esto parece que va funcionando, ¿vale? Entonces la gracia está en que puedes empezar a poner todas las ondas que te dé la gana, que nosotros es empezar a hacer copias filtraditas y a cada cacharrito le damos solo lo que tiene que ver, ¿vale? Este es el esquema de un hospital como este, el de Zonas Pasas, donde básicamente cogemos el tráfico de las fibras, lo concentramos, lo metemos en un tunelito y lo enviamos hasta la sede principal una vez filtrado, ¿vale? En el CPD estamos recogiendo todo el tráfico que viene de todos los hospitales, ¿vale? Y se lo enviamos a las ondas y además hacemos otra cosa graciosa y es que desciframos el tráfico. Ya sabéis que ahora todo el tráfico va cifrado, el HTTPS, pues somos capaces incluso de descifrar el tráfico. 5,5. Ah, vale, vale. Desciframos el tráfico, con el cual lo podemos entregar en claro. Yo nunca estoy relajado, siempre voy como una moto, pero vamos, no pasa nada. Y esto, pues básicamente, los equipos principales recogen el tráfico de los hospitales y lo entregan a las ondas locales, ¿vale? Y por último, otra vez, la gracieta es los sitios pequeños, ¿vale? Ahí hacer una copia y enviarlo todo a la central, pues es que no, te vas a cargar las comunicaciones y además es que no hay ni una sala de comunicaciones. ¿Cómo vas a meter esto en un centro de asistencia primaria? Y ahí es donde viene la cajita esta, ¿vale? Que en el Chinorri, por 4 perras, pues te puedes permitir coger el tráfico, filtrarlo y, bueno, voy a sacrificar parte de la visibilidad, no voy a enviarlo todo, pero enviaré un syslog o un NetFlow o lo que te dé la gana. Y la sede central recibes un tunelito con todo ese tráfico, ¿vale? Esto al final lo que te hace es que tienes varias categorías. En los sitios donde el ancho de banda es generoso, tienes una visibilidad bestial, y en los sitios donde no hay tanto ancho de banda, pues tienes la visibilidad que tienes, ¿vale? Pero todo esto es configurable, ¿de acuerdo? Al final, ¿qué es lo que hemos conseguido? Básicamente lo que hemos conseguido es centralizar todas las ondas, ¿vale? En vez de tener chorrocientas ondas, bueno, aquí en Baleares, con todo mi respeto, es pequeñito, pero ahora es Andalucía. Manolo se va a volver loco, ¿vale? ¿Qué vas a meter? 1.500 ondas, esto es una locura, ¿vale? Luego, por supuesto, simplificas el despliegue. Cada vez que quieras poner una nueva sonda, ya sabéis que en Estados Unidos o en Israel cada 2 semanas sale un iluminado que se inventa un nuevo sistema de defensa de no sé qué, no sé cuántos. Luego los de Forti le llaman FortiX. Pero claro, eso es otra caja que hay que meterla a algún lado. Bueno, sí, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente con esta tecnología es igual, lo pinchas en el CPD porque total tenemos visibilidad de todo el tráfico en todos los sitios. Vale. La siguiente, cuando ya te metes en un escenario, esto es complicado y no quieres acabar a leches con el de redes, hay que reducir el ancho de banda. Pues bueno, nosotros vamos a permitirte que sacrificando algo de visibilidad, que lo decides tú, que es lo que sacrificas, al menos pues protejas las comunicaciones y así te haces amiguito del de comunicaciones, ¿vale? Luego, que esto no le hace tanto gracia a mis compañeros del sector, pues claro, como todos los cacharros al final te cobran por el ancho de banda, el número de flujos, el número de eventos, pues yo lo voy a reducir. Entonces, menos ondas y menos tráfico. No os enfadéis, ¿eh? Luego os invito a una cervecita. Y luego otra cosa que tiene bastante gracia es poder ver el tráfico descifrado, ¿vale? Nosotros en un único punto vamos a descifrar el tráfico y se lo vamos a enviar en claro a todas las ondas. Y me quedan 2 minutos hasta para preguntas. Y siempre voy como una moto. A las preguntas después. Pues entonces os regalo 2 minutos de todo esto. Y nada, si tenéis interés en hacer el análisis para vuestro servicio en concreto, encantados. Los de los embudos, nosotros. Apamacus. Bueno, muchas gracias, Alex. Muy interesante y muy entretenida la presentación. Bueno, todos sabemos que para poder realizar un correcto gobierno de la seguridad es necesario contar con soluciones que monitoricen y nos ayuden a las organizaciones a tener visibilidad, ¿no? de lo que tenemos, de nuestros activos y de nuestras redes. Para ello, pues hoy contamos con Vicente Segura, que nos presentará la propuesta de su compañía para cubrir esta necesidad. Vicente lleva más de 20 años dedicado profesionalmente al campo de la ciberseguridad. En este tiempo ha ocupado varios puestos, pasando por la consultoría y la innovación, hasta la gestión del producto, que es el campo en el que actualmente se centra en su puesto como gerente del área de producto de ciberseguridad OT, IoT y seguridad de aplicaciones de Telefónica Tech. Así que, adelante. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de participar en este maravilloso evento.
Bueno, yo os voy a hablar de soluciones de monitorización y particularmente de la experiencia que tenemos desplegando una de estas tecnologías, haciendo un despliegue bastante grande, de un alcance bastante grande, como ahora veréis. Antes de eso, si me permitís, quería hacer una... A ver si me deja cambiar. Ahora, vale. Quería hacer una pequeña contextualización, ¿no?, de las soluciones de monitorización. Aquí, como veis, hablo también de superficie de ataque. Creo que está bien traído, porque si hablamos al final del proceso en el que estamos inmersos de transformación digital, yo lo veo por olas. Empezó la ola IT, la ola cloud, y ahora parece que estamos metidos en otra ola sin haber cesado las dos anteriores, que es el de Internet de las Cosas. Y eso se deja ver muy, muy bien en el campo sanitario, porque cualquier dispositivo que te puedas imaginar está conectado y empieza a generar datos, pues accesible remotamente. Y eso al final para mí tiene una ventaja grandísima porque hace más eficiente las operaciones, también las hace más productivas y mejora el tratamiento, de eso no hay ninguna duda. Y por eso tiene una fuerza de cola enorme que va a transformar el sector, pero al mismo tiempo supone un reto desde el punto de vista de ciberseguridad, y es que cualquier cosa está conectada y es un punto de ataque. De hecho, lo que quiero hacer primero es comentar un ejemplo concreto para que esto se entienda. A ver si me deja... Ahí está. Entonces, he cogido una vulnerabilidad, no tiene nada que ver con el caso de éxito que voy a contar después. Quiero decir, esta no afecta al cliente al que se refiere el caso de éxito, pero me parece muy relevante para que veáis en qué consiste una de estas vulnerabilidades. Ahí tenéis un dispositivo que seguro lo reconocéis, que es un medidor de constantes vitales, que ahora vienen conectados, tienen conectividad Wi-Fi. Entonces, ahí lo que estamos viendo en esta foto básicamente es a cuántos dispositivos del hospital afecta. Este dispositivo además tiene sistema operativo Linux. De hecho, el 50% de los dispositivos de electromedicina vienen con este sistema operativo. Y esto quiere decir que al final es como un ordenador conectado, ni más ni menos. Entonces, hereda las mismas vulnerabilidades que puede tener un equipo, porque además también tiene librerías compartidas a lo mejor con lo que puedas encontrarte con un servidor. De hecho, si analizas las vulnerabilidades específicas de este dispositivo, que es a donde quería ir después, en la siguiente slide, está de aquí, ahí lo veréis muy pequeñito, pero está identificada un grupo de vulnerabilidades que consisten en dos, que son estas dos de aquí. No sé si se podrá leer, pero bueno, la de arriba al final lo que permite es, de forma no autorizada, escribir cierto contenido en la memoria del dispositivo. Y la de abajo, perdón, al revés, la de arriba leer y la de abajo escribir. Con eso, con esas vulnerabilidades, un ciberatacante puede crear un pequeño malware que lo que haga es ejecutar código remoto y, por ejemplo, abrir un terminal en ese dispositivo y poder acceder a ese dispositivo, siempre y cuando ese dispositivo sea accesible por el cibercriminal, porque ahora hay que ver dónde está, si está en la propia red, si está en Internet, etcétera, etcétera. De hecho, esto lo quería plantear para que se entienda la necesidad de conocer cuántos dispositivos en nuestro entorno sanitario tienen vulnerabilidades y cuál es el alcance de esas vulnerabilidades. Y esa es la razón de ser de estos proyectos de monitorización, fundamentalmente. Porque en los entornos sanitarios ya se venía monitorizando, pero hasta ahora el foco fundamentalmente era IT, pero no tanto los equipos de electromedicina. Y estas nuevas tecnologías nos permiten extraer este conocimiento sobre estos dispositivos concretos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos concretos de este proyecto? El primero es tener visibilidad. Si tú no sabes lo que tienes en el hospital, ¿cómo vas a poderte proteger? Luego, relacionado con ese primer objetivo es gestionar los riesgos, saber realmente si esas vulnerabilidades son explotables, y ahí estás midiendo el riesgo de que te pase algo. Después también integrarlo con otras herramientas. Tienes la parte de monitorización, pero necesitas capacidad de reacción, poder bloquear unas comunicaciones. Y entonces al final tienes que integrar distintas tecnologías entre sí. Y por último, como cuarto punto, es importante personalizarlo para las necesidades del hospital en cuestión, ¿no? ¿Qué otras tecnologías tiene? ¿Cómo gestionan la seguridad? ¿Qué tipo de procedimientos de respuestas necesitas? Eso lo tienes que adaptar para el cliente en cuestión en función de lo que tenga en su propia infraestructura. A ver si me deja pasar. Ahí está. Entonces, aquí está el ejemplo de arquitectura en el que hemos hecho el despliegue. Como veis, hay 40 sedes, más de 40 sedes y 2 CPDs. Entonces, lo que hemos hecho ahí es desplegar una sonda en cada una de esas sedes, y la sonda lo que permite es analizar el tráfico y a partir del tráfico hacer un levantamiento de los activos que hay
detectar posibles vulnerabilidades y detectar posibles amenazas que estén actuando en la propia red, ¿no? Hay varias líneas, como veis. Por supuesto, tienes que acceder al tráfico, tal y como ha contado Alex en la sesión anterior. Eso es necesario. Pero luego tienes que hacer integraciones con otras soluciones de ciberseguridad, lo que veis en rojo. Y también incluso tienes la capacidad, lo que se ve abajo en línea punteada morada, de hacer consultas activas a los dispositivos para obtener información relevante sobre el dispositivo. Realmente estás preguntando, oye, ¿quién eres tú? ¿Qué versión de sistema operativo tienes? ¿O qué particularidades tienes para conocer mejor el dispositivo? Entonces, ¿qué fases tiene un proyecto de esta naturaleza? Pues aquí he intentado enumerar las diferentes fases que son necesarias. La primera es hacer un análisis inicial. Tienes que saber en cuántas plantas vas a hacer el despliegue y esto planificarlo bien. Después empieza la fase de desplegar, planta a planta o hospital a hospital. En este caso tienes que tener contacto con los equipos de cada hospital, porque muchas veces los equipos de IT y electromedicina, en un caso tan grande como este, pues tienen equipos diferentes y te tienes que coordinar con ellos. Obviamente esto no puede perjudicar la operación, ¿no? Después hay una fase de integración con todas las herramientas que os comentaba antes, otra de personalización, en la que hacemos esa adaptación específica, y también hay formación a los equipos, que al final son los que tienen que utilizar esta herramienta. Y de hecho no tiene solo usos para entorno de ciberseguridad, también lo tienen para la operación, porque puedes ver cuándo se utiliza un determinado dispositivo, en qué horas no se está utilizando, y con eso puedes mejorar la productividad de ese equipamiento. Y finalmente, la fase de operación. Ya está el servicio, ya está la tecnología desplegada y ahora lo que toca es proporcionar visibilidad continua de nuevos activos que se van conectando y también gestión de incidentes. Y bueno, ya terminando, respecto a lo que sería el servicio, al final conviertes la solución de monitorización en una pieza clave en tu mejora continua en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque esta que comentaba ahora mismo, estás continuamente analizando el tráfico, con esto puedes detectar nuevos activos y nuevas vulnerabilidades críticas y plantear acciones de mejora correctiva continua. Incluso también, cuando las estableces, pues validar que efectivamente se ha resuelto el problema. Algunos ejemplos concretos que podemos mencionar aquí, pues por ejemplo, puedes detectar dispositivos que tienen vulnerabilidades que no están resueltas por el fabricante, y en esto hemos ayudado al cliente a perseguir que se liberen parches que resuelvan esas vulnerabilidades. También detectas dispositivos con vulnerabilidades que no se pueden resolver. Durante ese tiempo los llevas a segmentos de red, a VLANs concretas, con dispositivos de vulnerabilidades no resolubles. Con eso acotas el riesgo, porque vigilas mucho más las comunicaciones que llegan a esos dispositivos y que salen de esos dispositivos. Y ya para terminar, simplemente contextualizar las soluciones de monitorización en todo lo que sería un plan director de seguridad. Es decir, no solo necesitas desplegar soluciones de monitorización. De hecho, lo primero, concordando con lo que decía algún ponente previamente, es conocer cuál es tu situación, ¿no? Hacer un levantamiento de situación. Después, defender, estableciendo segregaciones y segmentaciones, proteger los endpoints. Después vendría la monitorización, incluso a nivel más avanzado, podría ser generar tu propia ciberinteligencia exponiendo réplicas de algunos activos que tengas tú en tu propio hospital, en entornos que puedan ser atacables, los más atacables, para obtener información de cómo atacan los ciberdelincuentes, ¿no? Lo que sí es verdad es que para mí la monitorización, las tecnologías de monitorización, tienen un valor muy grande para hacer ese levantamiento de activos. Entonces, prácticamente se utilizan desde el principio. Primero, para proporcionar esa visibilidad, y en fases más avanzadas para poner en práctica ese procedimiento continuo de detección y mejora. Y con esto termino mi sesión. Muchas gracias por la atención. Gracias, Vicente. Bueno, ahora doy paso. Nos acompaña también Julen Cordón, profesional con 20 años de experiencia en el mundo de la ciberseguridad. En la actualidad y desde hace 4 años es el responsable de la preventa para Iberia de la solución anti-ransomware Akamai Segmentation.
Julen nos va a hablar de la importancia de la segmentación de la red en el entorno sanitario como un aspecto fundamental para una gestión correcta y de garantía de seguridad de los entornos sanitarios, teniendo en cuenta más aún la continua incorporación de tecnología, como hemos podido comprobar, que estamos sufriendo y de los sistemas de información que estamos actualmente experimentando. Julen, Sí. esto me lo han traído, este es para adelante. Ujú. Para adelante y ¿cómo es esto? Bueno, este es para adelante y para atrás. Sí. Intentaremos solo darle para adelante. Exacto. Buenos días o buenas tardes. ¿Sabéis cómo se dice en africano cagalera? Abunda la caca. Era por no empezar acojonando, ¿vale? Ahora viene el acojón. ¿Estáis atentos? Lo primero que voy a contar es un ejemplo real de un ataque de ransomware en el Servicio Nacional de Salud de Irlanda. Esto es un caso real. Tras resolver la crisis, lo que hicieron fue publicar un estudio. Probablemente todos vosotros o casi todos lo conocéis. Si hay alguien que no haya visto el estudio, por favor, está público en Internet, descargároslo y mirar lo que pasó realmente, ¿vale? Estamos hablando de todo el Servicio Nacional Público de Salud de Irlanda. Tengo vuestra atención, ¿eh? Ahora sí, estabais medio roques todos. ¿Qué es lo que ocurrió? Marzo, 18 de marzo, no veis nada desde ahí atrás, antes me he dado cuenta, os lo digo, tres datos concretos. 18 de marzo del 2021, primera infección de un equipo, un puesto de un usuario, de un médico en el hospital. Un mes más tarde de esa primera infección, durante ese tiempo lo que ha hecho el ransomware es moverse lateralmente del hospital A, ha llegado al B, al C, al D, a todos los hospitales, servicios centrales, se ha ido moviendo lateralmente y en mayo, un mes más tarde, cifra la información, ¿vale? Un mes que ha estado moviéndose por toda la organización, ¿vale? Fijaros lo que fue eso, aproximadamente no, el 80% según ellos de todos los equipos del centro del Servicio Nacional de Salud de Irlanda fueron cifrados, el 80%, volvieron al papel y al boli. Fijaros lo que fue esto, que los propios responsables de este ransomware lo que hicieron al cabo de 2, 3 o 4 días fue mandarles la clave. Dijeron, joder, la hemos liado aquí, hemos liado la de Dios, aquí nos va a venir, nos va a caer le damos la clave. A pesar de eso, a pesar de tener la clave, tampoco es esta, pero bueno, hasta septiembre no consiguieron recuperar todos los activos de su organización, teniendo la clave, ¿vale? Se tiraron 3 meses recuperando todos los servidores. Esto, claro, en el Parlamento irlandés salieron o sea, este tema salió. Imaginaros tener el 80% de todos los hospitales cifrados, ¿vale? El impacto es brutal. Hablan de un coste aproximado de 100 millones de euros, pero eso es lo de menos, ¿vale? Imaginaros el impacto en todos los ciudadanos que tienen que irse a hacer cualquier cosa relacionada con el cáncer, un tratamiento, las visitas, toda la historia clínica. O sea, esto tuvo que ser un verdadero infierno, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Aparte de para acojonar. Cada día tenemos muchísimos más controles de seguridad muy sofisticados, pero hay una cosa que es importante. Estamos hablando en el entorno sanitario, en un entorno en el cual no hay recursos suficientes, ¿vale? Hay una falta de recursos brutal. Es necesaria una solución que no requiera un esfuerzo muy grande, ¿vale? Y eso es la segmentación. Independientemente de los controles de seguridad que tengas, lo hemos dicho anteriormente varios compañeros, va a haber una brecha de seguridad. Este es un ejemplo de ransomware, pero cualquier otra brecha de seguridad que hubiera ocurrido, lo que iba a hacer es moverse lateralmente. Y esto se puede hacer por 2 principales razones.
porque la segmentación de vuestra red es defectuosa, esa es la primera, y la segunda razón es porque no tenemos correctamente parcheados los sistemas. Son dos cosas que no son sofisticadas, que sabemos desde hace 1000 años, sin embargo, no lo hacemos, ¿vale? En el caso del parcheo me voy a olvidar, porque no resolvemos nada relacionado con el parcheo, y me voy a centrar en la segmentación. ¿Por qué no tenemos una buena segmentación en el entorno sanitario? Pues porque es muy complicado, porque hasta ahora hacer esa segmentación había que hacerla a nivel de red y el esfuerzo era titánico. Un esfuerzo que requería muchos recursos, paradas de servicio, no había Dios que tuviera eso bien segmentado. Y hoy es el día en el cual no hay una organización que tenga una buena segmentación a nivel de red. No la hay. Y esa es la principal razón por la cual cualquier brecha de seguridad puede moverse lateralmente libremente. Si tuviéramos una buena segmentación, grandes ataques se quedarían en una anécdota. Y encima estaríamos facilitando la labor del resto de controles de seguridad, porque tendrían que controlar sitios muy concretos de nuestra red tan complicada que tenemos, ¿vale? ¿Qué es Akamai Segmentation? Es una solución que te va a permitir hacer esta segmentación de una manera fácil. Imaginaros tener esta visibilidad. Cómo cada uno de mis hospitales se están comunicando con el resto de mis hospitales. Dentro de cada hospital, las diferentes áreas de mi hospital, ¿no? Todo esto es abstrayéndonos de la red. Es una segmentación definida por software. Lo que aplico es etiquetas a los activos y en base a esas etiquetas, independientemente de la red en la que estén, yo lo voy a poder ver aquí. Dentro de cada área voy a poder ver subáreas específicas. ¿Vale? Y el final es que a partir de esta visibilidad y con estas etiquetas yo voy a poder aplicar reglas. Yo sé que comunicaciones están existiendo hoy gracias a Akamai Segmentation entre los dispositivos de electromedicina, Internet o los dispositivos, los servidores, los file servers de mi hospital 2. Lo sé con Guardicore. Con Guardicore, con Akamai Segmentation, lo que voy a poder hacer es crear reglas permitiendo o bloqueando esas conexiones. Voy a aplicar reglas de firewalling, reglas de segmentación, a partir de unas organizaciones lógicas que yo he definido, abstrayéndome totalmente de la red. Y esto es lo que va a permitir. Reglas de este tipo. Fijaros. La regla está definida como de laboratorio A, que es un laboratorio externo que tengo en el hospital no sé qué, a los equipos de electromedicina del hospital 1, no quiero permitir comunicaciones. No son necesarias. ¿Por qué hoy en día puedo permitir esas comunicaciones? ¿Cuándo esas comunicaciones se van a producir? Cuando un equipo del laboratorio 1 se infecte con un ransomware o con cualquier otro, cuando tengas una brecha de seguridad en el laboratorio 1. En ese momento, lo que va a hacer esa brecha de seguridad es moverse lateralmente y va a decir, uy, a los equipos de electromedicina llego. Y ahí es donde va a haber comunicaciones. Cuando no debería haberlas, ¿vale? Por eso es importante segmentar. Esta es la idea general, esto es lo que quería contar. La segmentación es un básico sobre el que se debería sustentar cualquier estrategia de seguridad que pudierais hacer. Hasta ahora no se podía hacer y no hemos hablado de contenedores o de nubes públicas. Simplemente con el entorno tradicional de redes segmentar es extremadamente difícil. Nosotros hacemos fácil eso. Y quería hablar de dos casos de uso muy específicos que hay en vuestras organizaciones. El primero, equipos con sistemas operativos fuera de mantenimiento. ¿Están aislados estos equipos hoy en día? ¿O están desperdigados por la red? ¿Sería bueno que estuvieran aislados? ¿Por qué no están aislados? Porque segmentar es muy difícil. Nosotros lo podemos hacer fácilmente. Y el segundo, dispositivos de electromedicina. ¿Tenéis correctamente aislados los dispositivos de electromedicina? Se hacen cosas. El otro día un hospital me dijo que tenía una red independiente para determinados equipos. No hace falta. ¿Vale? Se puede segmentar de una manera sencilla. Y esto era todo. ¿Vale? El cómo lo hacemos, eso lo dejamos para que nos preguntéis a el que pueda estar interesado. Segmentar es muy importante.
Segmentar hasta ahora no es posible, no es posible y nosotros lo hacemos posible. Perfecto, muchas gracias, Julen. Bueno, al principio de la sesión estábamos comentando pues, que todas las organizaciones estamos obligados, ¿no? de alguna manera a implantar medidas técnicas y operativas para garantizar la ciberseguridad de nuestros entornos, ¿no? Y es de lo que nos va a venir a hablar ahora en la siguiente ponencia Víctor Martínez, responsable de ciberseguridad de la empresa T-Systems Iberia. Julen, ¿cuál es el mando que no funciona? Este, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Perfecto. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecer a la organización y a SEIS la posibilidad que da de T-Systems de participar por primera vez en este foro, un foro de compartición de experiencias e información muy fructífero y muy animado por lo que vemos. Por mi parte, yo aparte había pensado un poquito también en meter un poquito de miedo con los diferentes compañeros, pero me he centrado un poquito en las soluciones que T-Systems puede aportar al sector como proveedor de servicios de ciberseguridad y servicios de infraestructura técnica. He preparado una presentación muy ágil por el tiempo que teníamos 12, nos hemos quedado en 10, va a ser todavía mucho más ágil. Al ser la primera vez que participamos, permitirme un poquito pues que vayamos, ¿vale? Un poquito a las capacidades y soluciones. T-Systems es una empresa de servicios informáticos y consultoría del grupo Deutsche Telekom. Nuestro principal cliente es Deutsche Telekom. T-Systems es la empresa de ciberseguridad de Deutsche Telekom, con lo cual os imaginéis el ámbito de la ciberseguridad. Y bueno, básicamente somos unos 43.000 empleados, esa facturación que viene ahí. Tenemos presencia en 30 países, pero los datos más significativos que me gustaría comentar son que gestionamos casi 90.000 servidores y 581 petabytes de información, de datos. Tenemos nuestro headquarter, como he dicho, en Alemania y bueno, tenemos centro de desarrollo estratégico pues, alrededor del mundo. Los datos de la izquierda son más orientados a la parte de servicios que tenemos en Alemania y en Dutch, Alemania, Austria y Suiza, somos número 1. Y bueno, tenemos 33 data centers a lo largo del mundo donde gestionamos ese volumen de servidores y el almacenamiento que os he comentado. Y tenemos 8 SOC, Cybersecurity Operation Center en todo el mundo. En esta presentación he querido representar un poquito pues, el árbol de la vida, el árbol de la salud, donde bueno, en las raíces he puesto la parte de seguridad, es esencial, con las soluciones o servicios que nosotros podemos prestar dentro de nuestras capacidades, en end-to-end dentro de la ciberseguridad que un sector como puede ser el sector salud requiere. ¿Perdón? Vale, ahí, perfecto. Como os decía, un poquito representa pues, el árbol de la vida, el árbol de la salud, en la base, la parte de seguridad y la parte de infraestructura de cloud público-privado, donde ahí somos digamos, referentes en este caso, y luego en el portfolio, digamos, de soluciones que tenemos más en el ámbito funcional del sector salud. ¿Vale? Perdón, mira un poquito. Vale. Volviendo en la parte, digamos, de Operation Center, comentar, y aquí lo que hemos dicho, el tema de compartición de información, de la parte de ciberseguridad es muy importante, comentar que nuestro SOC en Madrid está conectada a la red de SOC de T-Systems y sobre todo al núcleo central que tenemos, el Cyber Defense Center de ICER, que está situado en Bonn. Uno de los mayores SOC que hay en Europa. Y también nuestra red SOC tiene presencia pues, en Alemania, España, Hungría, etcétera, y también pertenecemos a la red nacional de SOC, perteneciente al CCN CERT, y somos Gold Member, con lo cual, digamos que a nivel de compartición de información tenemos, digamos, alimentación interna desde la parte, digamos, de nuestro SOC en Bonn y de la red de SOC en la iniciativa pública-privada de CNCER. Hay unos datos en cuanto a lo que tenemos un poquito de capacidades. Antes comentaba Alex, la capacidad de detección digamos, de ataques. Nosotros en nuestro centro vamos día a día. He llegado a ver hasta 76 millones de ataques detectados a infraestructuras en 24 horas. O sea, para que veáis un poquito la brutalidad que tenemos en esa parte. Vale, perfecto.
También quería comentaros lo que nosotros, el concepto de Magenta Security Shield, ¿vale? La ciberseguridad consideramos que es la base de éxito de las organizaciones. Antes hemos comentado, los ciberataques en el mundo están en rápido aumento, cada vez más sofisticados. Además, afectan a organizaciones y a servicios esenciales, como puede ser el sanitario, grandes hospitales, y las consecuencias es, sobre todo, inactividad operativa, problemas de acceso a la gestión de los expedientes y los datos sanitarios de los pacientes y, sobre todo, daños reputacionales y pérdida de ingresos, como comentaba Julen, en el ejemplo de Irlanda. Nosotros en el concepto de Magenta Security Shield lo que hacemos, bueno, pues es el uso de productos de última generación creando mecanismos de protección multinivel. También tenemos partnerships y alianzas con fabricantes donde lo que hacemos es, lógicamente, ante la necesidad de un cliente, proveer las mejores soluciones siempre con los requerimientos mínimos esenciales, lo que comentábamos antes de la postura de ciberseguridad necesaria. También, bueno, esas soluciones cuentan con algoritmos de aprendizaje, inteligencia artificial, lo hemos comentado, para, digamos, identificar amenazas en etapas tempranas, ¿vale? Y sobre todo disponer de una plataforma central de gestión que permita realizar análisis de seguridad, sobre todo en la parte de respuesta. Aquí he querido añadir una parte de consideraciones desde el punto de vista de T-Systems en el sector salud. Se ha comentado en diferentes mesas y foros, el sector salud tiene grandes retos, algunos de ellos se van digamos, a superar gracias a la tecnología, y se van a afrontar desafíos en la necesaria digitalización del sector, ¿vale? Esa digitalización va a ir por la vía de la innovación digital, ¿vale? En el cual, bueno, pues cada vez se le van a prestar más servicios a los pacientes, en la parte, digamos, de gestión de su salud, mejores servicios, multicanal, etcétera, y sobre todo, digamos, tenemos que ir a la digitalización para optimizar todos los ámbitos del sector. Ahí he querido representar en este gráfico, bueno, pues servicios digitales centrados en el paciente. Empezamos ahí en el paciente que dispone de aplicaciones móviles, de servicios de telesalud, de toda la parte de su información almacenada, la seguridad física en edificios. Entramos en la parte también de OT, si nos vamos a la parte de farma, la interconectividad, la parte de IoT, gestión segura de datos asociados a la inteligencia artificial y, sobre todo, una cosa muy importante, la experiencia de usuario, ¿vale? El sector sanitario va hacia la digitalización, hacia la innovación digital, y eso lo que hace es que básicamente, pues digamos, la superficie de ataque se vaya ampliando, se vaya avanzando en esta adopción de soluciones. Entonces, digamos que la tecnología tiene que ser una base del sector sanitario conectado asociada a la ciberseguridad. ¿Hacia dónde intuimos que se dirige el sector? Lo que comentábamos, la superficie es amplia, los dispositivos y los objetos están en todas partes y se accede en temas multicanal. Nosotros consideramos que, digamos, la dirección del sector va a asegurar la continuidad de la operación ante los riesgos de las ciberamenazas, cumplir con una rigurosa normativa, con las mejores prácticas, para digamos, ir a la postura de seguridad necesaria, asegurar la confidencialidad de los datos de los pacientes y también su seguridad y, sobre todo, gestionar riesgos. Ya se ha mencionado antes la parte de gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque hay problemática en el sector salud. Ahí he puesto algunas, por ejemplo, el sector es muy atractivo por los datos que maneja, perímetro difuso, activos y omnicanalidad, la red, el cloud, teletrabajo, multicanal, etcétera. Superficie de exposición grande por los sistemas heredados, fuentes de información muy heterogéneas, luego veremos en otra diapositiva, fragmentación entre herramientas y necesidad de implantar buenas prácticas, que se ha comentado antes. A veces con poco control y la gestión de políticas a través de demasiadas herramientas significa que no hay política. Ahí he puesto un poquito, bueno, pues las amenazas, un poquito de miedo y, bueno, unos datos de cómo se ha incrementado, digamos, el incremento de ciberataques en el sector salud. En España se ha incrementado un 100%. O sea, es que no hay término medio, un 100% en ese aspecto. Aquí, bueno, el compañero antes ponía un dispositivo médico, yo he puesto uno, pues que es una máquina de anestesia, pues un profesional de la medicina. Lo que vería ahí, pues una máquina para sostener la vida de un ser humano. Nosotros, digamos, lo que vemos es, hay ordenadores, aplicaciones web, VLANs, conexión Wi-Fi, exposición de los activos a ciberamenazas. Y bueno, ahí he puesto unos datos que vienen de ENISA, digamos, antes hemos visto los ciberejercicios, ENISA, la entidad europea, en la parte de ciberseguridad, en el cual, bueno, por la probabilidad que se produzca la amenaza, digamos que el factor que más influye es el error humano. Y luego, bueno, los activos críticos en los hospitales inteligentes, toda parte de dispositivos, interconectividad, etcétera. Vale. Como comentabas antes, se ha comentado el concepto que define Gartner de la parte, digamos, de malla de ciberseguridad. Ahora mismo, bueno, pues tenemos un entorno heterogéneo de soluciones de nicho,
cada una, digamos, está asociada incluso a una amenaza, a un control, a una normativa, etcétera. Y bueno, pues ahí tenemos que armonizar en ese aspecto y bueno, pues T-System como integrador puede ayudar en ese aspecto. Y luego asociado, digamos, a esta heterogeneidad y bueno, a estas tendencias que puede haber en la malla de ciberseguridad, lo que he puesto es un informe de Gartner en cuanto, digamos, al pronóstico de gasto dentro del sector, en el cual durante los próximos años, digamos que los segmentos que más se van a incrementar es la parte de servicios de IT y la parte de software, por todo el desarrollo que puede ser, digamos, en la interconectividad de IoT o en la parte de inteligencia artificial. ¿No va? Bien. Vale, pues vamos a esto directamente. Aquí ya en la parte más de, digamos, de T-System de ciberseguridad, consideramos que la ciberseguridad es una base sólida para garantizar la prestación de servicios de salud. Antes he dicho que el sector tiene retos, va hacia la digitalización, pero esa transformación digital necesita ir acompañada de la ciberseguridad desde las etapas más tempranas. La digitalización es una llave en la sostenibilidad del sistema sanitario, pero con la ciberseguridad necesaria. Lo que comentaba antes el compañero, de tener, digamos, los requerimientos mínimos esenciales asociados a tu postura de ciberseguridad. Y aquí básicamente, pues si enfrentamos la parte de servicios de salud con la parte de servicios de ciberseguridad, vemos las preocupaciones que tiene el sector, que lo hemos comentado antes: continuidad en la operación, cumplimiento, confidencialidad, seguridad de los pacientes y gestión del riesgo, con las necesidades o soluciones de ciberseguridad, que se requiere tener una estrategia y una arquitectura de seguridad holística, la infraestructura como elemento de seguridad, medidas de defensa pasivas, pero también activas, como puede ser contar con un SOC, pero en una ciberseguridad integral, que puede ser la parte de IT y la parte de OT/IoT. Inteligencia artificial, pero también humana, no nos olvidemos de ella. Y los servicios en la nube impulsan la innovación con seguridad. El cloud como elemento clave en la ciberseguridad sanitaria. Vale. Y simplemente aquí, bueno, pongo un poco el portfolio que os decía antes, de la parte, digamos, de Cloud Security Portfolio que tenemos en T-System, con unos servicios end-to-end de ciberdefensa, Data Security, Industrial and IoT Security, Professional Service, etcétera. Somos una unidad que somos transversales a todos los mercados y de ahí, digamos, que nos retroalimentamos en la parte de ciberseguridad. Problemas que puede tener el sector salud puede ser muy similar al que pueda tener en un entorno industrial de, por ejemplo, el sector de transporte o el sector de automoción en esa parte. Y bueno, por mi parte nada más, simplemente lanzar un mensaje que a día de hoy la ciberseguridad ya no es una opción, sino que es una obligación y mandatorio por todos los que estamos aquí y por toda la sociedad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya para terminar, contamos con la participación de Beltrán, que es la responsable de la unidad de negocio de soluciones de ciberseguridad en la empresa IBM para España, Portugal, Grecia e Israel. Isabel es ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla, MBA por la Universidad Autónoma de Madrid, y ha desarrollado su carrera profesional en esta compañía ocupando diferentes posiciones en las áreas de continuidad de negocio, analíticas y desde el 2012 está en ciberseguridad. Isabel nos presentará la propuesta de su compañía para la anticipación, detección y respuesta ante las nuevas amenazas en el sector sanitario, que, bueno, como sabéis, bueno, como todos los temas, es de especial interés para nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos. Sí, paso. Bien. Yo quería compartir y traía un informe que hacemos en IBM, encargamos todos los años a una consultora, a Ponemon Institute, sobre el coste de la brecha de datos. Y se publicó los resultados de 2022 hace poco menos de 2 o 3 semanas. Y cuando lo analizaba, bueno, tenéis en la presentación el link para poder descargar el detalle completo y analizar en más detalle, pero a mí me llamaba la atención, tengo que estos datos para compartirlos con vosotros aquí. Por un lado, me llamó muchísimo la atención que el sector sanitario de media fue el que tuvo un coste mayor por incidente de brecha de seguridad de datos, ¿no? O sea, un incidente de fuga de datos en el sector sanitario de media, ¿vale? Obviamente habrá pues unos que sean más, otros que sean menos, pero la media está en torno a los 10 millones de coste.
y además es el primer sector, desgraciadamente en estos serán los primeros, porque los otros sectores, el ranking está el tema del sector financiero, banca, donde hay una inversión histórica muy grande, ¿no? en protección y en ciberseguridad, y luego también seguido por el sector farmacéutico con 5 millones. Y como veis, o sea, comparamos el tercero con sector sanitario el primero y es casi la mitad. De media multisectorial, el coste estaba en torno a 4,92 millones por ataque de datos. También quería, bueno, ya se ha hablado mucho y no voy a insistir el por qué, ¿no? La superficie de ataque, los dispositivos no parcheados, el no tener la suficiente inversión que se debería poner, y estamos todos aquí para ver cómo eso se agiliza, pero también quería traer una reflexión y unos datos que me han parecido interesantes, porque se ha hablado mucho de ransomware. Ransomware, el estudio lo dice, es el primer tipo de ataque que está sufriendo el sector sanitario, ¿vale? Y traía 2 datos concretos que me han parecido también curiosos y sorprendentes, y de ahí va después a lanzarse mi ponencia, ¿no? O sea, se tarda de media, siempre hablamos de media, 237 días en ser detectado un malware. Esos son 8 meses. O sea, 8 meses que está el bicho en nuestras organizaciones haciendo un poco lo que le da la gana, investigándonos, viendo cómo funciona, viendo cuáles son nuestros activos a los cuales tienes que atacar. Es un tiempo muy grande y eso es un riesgo grande. Y luego después, una vez que las organizaciones han detectado, porque ya, oye, o algunas veces la detección desgraciadamente es porque nos llega esos mensajes del malo de, oye, págame los 40 millones, ¿no? Que se han visto en la ponencia anterior, por ejemplo. Tardamos 3 meses aproximadamente en remediar todo ese ransomware. Son cifras muy altas y por eso desde IBM vamos a basar, tenemos soluciones de muchos para temas de protección del dato y demás, pero en este caso vamos a centrarnos en el portfolio de soluciones de detección y reaccionar ante estas amenazas ciber. A ver. Hala. Bien. Bueno, cuando hicimos el estudio también vimos que todo el mundo o la mayoría de las organizaciones tienen un SOC, pero un 63% cree que debe mejorar ese SOC, ¿no? Ese centro de operaciones de ciberseguridad. ¿Y por qué ese tema? Primer punto, poca visibilidad. 2 de cada 3 organizaciones han determinado, y además haceros vosotros la pregunta internamente, ¿ha crecido vuestra superficie de ataque desde el año pasado? Yo creo que todos me diréis, pues sí, porque la verdad es que cada vez hay más dispositivos, como se ha estado comentando. Después, el tema de las herramientas desconectadas. Se han hablado, o sea, nosotros, fabricantes, venimos a contaros un montón de productos, después habrá más fabricantes y todos los días los fabricantes os estamos contando soluciones. Y vosotros pues vais adquiriendo distintas soluciones. ¿Qué pasa? Que al final hemos hecho un análisis y más del 80% de las organizaciones tienen más de 10 soluciones. Eso, pues, oye, está, y además no existe la protección completa, pero eso, ¿qué nos trae? Pues que es difícil de gestionar toda esa complejidad tecnológica. Después, por otro lado, los procesos obsoletos. Y no me refiero, o sea, me refiero a que los malos van innovando porque la industria del cibercrimen es una industria que mueve más dinero que la droga, los malos van evolucionando en I+D, y entonces los procesos de respuestas ante incidentes pues también tienen que ir evolucionando. En la industria se ha centralizado mucho en los clientes en automatizar. Automatizar es importante, pero hay que primero optimizar y ser capaces de que ese proceso vaya variando y adaptándose a las nuevas demandas. Y luego, por otro lado, la lucha de mantenerse al día, porque cada vez es más difícil de gestionar la ciberseguridad. Y si el año pasado que se realizó el congreso, hoy os preguntamos, oye, mirando para atrás, ¿ha sido este año más fácil o más difícil? Creo que todos diréis, oye, pues más complejo. Cada vez nos intentan poner en reto, ¿no? Los malos. Con eso, nuestra suite de solución, una solución XDR, es QRadar. Pero yo más que contaros, o sea, os voy a contar algunas cosas que creo que son diferenciales. Todo el mundo conoce QRadar más por la parte de SIEM, que quizás sea la parte más tradicional, pero hay mucho más, ¿no? Yo quería comentaros el tema de tener toda, o sea, estamos innovando primero por ser una plataforma abierta. O sea, tenemos soluciones para todas, solucionar cada una de las problemáticas que pueda tener un SOC,
pero somos abiertos. IBM compró Red Hat y está basando la tecnología para que los clientes que tengan pues ya una solución de pues un EDR lo tengan con otro fabricante o tenga el SIEM con otro fabricante, cómo podemos ayudar a que saquen partido y hacer que sus SOC sean más eficientes con las inversiones que ya tienen realizadas. ¿Vale? Entonces, la tecnología trabaja para que el analista tenga un workflow de trabajo lo más fácil posible. ¿Por qué? Porque cada vez hay más incidentes y los analistas, con los analistas que tenemos o con los servicios que tenéis contratados, en el caso que tengáis un proveedor de servicios, tendréis una serie de personas, pero cuanto más puedan hacer, más productivos sean, más podéis detectar. ¿Vale? Y entonces hacemos que el analista no tenga que saber la complejidad de cada una de las soluciones técnicas que haya por debajo, sino que pueda trabajar sin tener que bajar a ese nivel de detalle, pero teniendo toda la visibilidad. Después, por otro lado, infusionamos inteligencia artificial, tanto en la parte inicial de saber cuáles son mis vulnerabilidades, dónde tengo los mayores problemas, en la parte de detección y después también en la parte de respuestas. Otra cosa importante, en distintas generaciones de temas de ciberseguridad, hace muchísimos años, los que llevamos aquí bastante tiempo trabajando, era yo tengo un SIEM, quiero que lo integre todo. Esa es la fase 1. La fase 2, oye, quiero tener un data lake y quiero mandar todas mis soluciones, toda la información al data lake. Y ahora estamos trabajando, e IBM proporciona trabajar en lo que es la fase 3. Deja tus soluciones, deja los datos donde están, si tienes datos en el cloud, tienes datos en una solución de EDR, y cada vez que tengas un incidente, haz una búsqueda federada, sin mover los datos. ¿Por qué? Porque ese movimiento de datos, pues al final es inmanejable y tiene un coste muy grande, tanto en el tema de almacenamiento, porque duplicamos costes, y también de comunicaciones, ¿vale? Y luego es una solución consumible pues, de distintas formas. O sea, nosotros vendemos en formas más tradicionales on-premises, en nubes de terceros, Amazon, etcétera, nuestro propio SaaS, y también muchas empresas españolas de prestación de servicios de ciberseguridad trabajan con nuestra tecnología. Ay, ¿qué me pasa? Vale. Os quería comentar la última adquisición que hemos hecho, que es Randori, está integrada en esta plataforma que llamamos QRadar, y es tu primera línea de defensa, porque para saber, o sea, te da la visión externa de cómo te ve un hacker. Entonces, nosotros hacemos una foto de tu empresa por fuera y te decimos cuáles son, si yo fuese un hacker, a qué cosas atacaría. Entonces, te ayuda a hacer esos ejercicios, porque todos haréis, supongo que pentesting cada cierto tiempo, no sé, una vez, depende de los presupuestos, una vez al cuarter, una vez al semestre, al año o cuando se pueda. Pues esto te permite tener esa visión automatizada pues casi en tiempo real, o sea, una visión casi diaria. Entonces, os animo porque al final el PPT lo soporta todo, lo importante es que lo veáis con vuestros datos y con vuestra organización. Entonces, contactadnos los que queráis y os podemos sacar ese informe gratuito para que veáis cómo os vería un hacker desde fuera. Y la verdad es que los resultados en los clientes que lo han visto es muy interesante. A ver. Luego la parte de SIEM, llevamos 13 años en Gartner en Magic Quadrant y es una solución, yo diría que la más implantada en territorio español con multitud de clientes y ha evolucionado mucho y sigue evolucionando, pero no me voy a centrar aquí porque esa parte yo creo que es más conocida. Ay. No, ay, vale. Sí. También hemos añadido capacidades de EDR con la adquisición el año pasado también de Reacta, y con inteligencia artificial para detectar comportamiento anómalo y también basado en firmas para poder estar protegidos en los endpoints. Una cosa interesante de esta solución, tenemos una tecnología patentada, innovadora, que nos instalamos a nivel en un sitio donde el malware no nos puede detectar a nivel de kernel. No quiero ser así friki, pero es algo revolucionario y eso hace que los malos no nos puedan apagar y esté siempre monitorizando. Y luego, y por último, y no menos importante, la parte de respuesta y de orquestación. Hemos hablado, o sea, hemos invertido mucho en la parte de automatización últimamente para tener esos conectores out of the box con las distintas tecnologías que podáis tener, pero también un valor añadido es que tenemos toda la parte de plays dinámicos, de cara a que cuando los malos cambien su modus operandi, podáis vosotros cambiar de forma sencilla la forma en la que se responde ante estos incidentes. Y después, por otro lado, también el tema de la privacidad, porque hablamos mucho de mundo ciber, pero
esta solución permite que los privacy officers o los DPOs puedan coger también y colaborar en esos incidentes de ciberseguridad, porque te ayuda y te da feed de inteligencia para saber, por ejemplo, si el dato que ha salido es sanitario o el dato viene de un sitio concreto, una determinación, y te ayuda a determinar cuáles son las regulaciones que se tienen que tener en cuenta cuando se realiza la respuesta ante incidentes, y coordinar todos esos equipos, tanto los equipos técnicos, los equipos de ciberseguridad, como los equipos legales y de imagen corporativa. Y esto es un resumen muy rápido y a toda velocidad de todas nuestras soluciones, y yo me gustaría que os descargaseis el informe del Cost of a Data Breach, que lo tenéis disponible, creo que está hasta mayo. Si a alguien se le pasa a mirarlo antes, que me lo diga y le vuelvo a generar el link para que lo pueda consultar. Y luego que os hagamos el análisis, no tiene ningún impacto en vuestra infraestructura, no tenéis que hacer nada, solamente nos dais permiso y os damos cómo vería un hacker desde fuera, cuáles son vuestras vulnerabilidades y cómo se priorizan, de cara a que con eso obtengáis los datos para seguir adelante y mejorar vuestra postura de seguridad cada día, porque esto es un trabajo diario y aquí estamos para acompañaros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes que habéis intentado ser diligentes con el tiempo, a pesar de que bueno, hemos tenido que ajustarnos. Me sabe mal porque ha sido para algunos un poco un estrés. Habíamos dejado el turno de palabra para hoy, el turno de preguntas para el final de las presentaciones. No sé si son las 2:30, se han pasado unos minutos, no vamos tampoco demasiado pasados de tiempo. Hay una pregunta por ahí arriba, si le podéis acercar el micro, por favor. Es un misterio esto. Soy Antonio Grimaldos de la Consejería de Sanidad. Deciros que todas las soluciones me han encantado, pero he echado de menos una cosa y a lo mejor no sé si va dirigida la pregunta a la organización. El otro día vimos una campaña de phishing tan mal hecha que yo pensé, esto lo han hecho mal aposta. Y era verdad, porque si está tan mal hecha y tú la diriges a 115.000 usuarios, si te pican 3, esos 3 son aquellos a por los que vas a ir. La primera es ese tipo de inteligencia, como lo incorporáis en las soluciones, que en principio todas las herramientas que habéis ponen tenemos el bicho dentro, pero la única manera de que no te secuestren el avión es que no se suban, ¿vale? Y echo de menos que alguien haya insistido en cuál es el punto débil de verdad de nuestras organizaciones, que no es porque sea el punto débil, sino porque es el último punto, que es la formación a los usuarios. Creo que deberíamos insistir muchísimo, porque si un usuario piensa 2 segundos antes de darle a un enlace de un correo, todo lo que habéis dicho nos lo ahorramos, los 7 meses en que está dentro, tener que enviar los packet brokers, tener que hacer, en fin, era esos 2 puntos. Uno, esa especialización, que al final yo lo que pensé es que estos tíos han contratado a un psicólogo en la profesionalización. Ya no tienen solo gente tal, sino que han contratado a un psicólogo, porque de verdad que la campaña estaba... de hecho, vimos quién había abierto el correo y efectivamente luego recibió otros ataques de phishing. O sea, no me lo estoy inventando. Es de verdad. Y la otra parte es esa de la formación, que a lo mejor yo he echado de menos que alguna solución que fuera capaz de dar formación. No sé cómo, porque la barbaridad de usuarios que tenemos todos los servicios de salud es tremenda. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo, si me permitís contestar o hacer algún comentario al segundo punto sobre la formación. Eso yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos todas las organizaciones sanitarias, sobre todo porque los profesionales sanitarios, por alguna razón que más o menos todos nos imaginamos, no se sienten atraídos por este tipo de formación. Aquí os puedo decir que la formación es continua, es intensiva, nos adaptamos a todos los formatos, intentamos cambiarle los mensajes, hablamos con las direcciones,
Incluso se ha propuesto incluirlas como un requisito para el cumplimiento del contrato de gestión que vaya ligado a la obtención del variable de los destinado a los objetivos que se marcan cada año, pero es muy difícil que los profesionales sanitarios acudan a esas formaciones que además no solamente les ilustran sobre lo que puede ocurrirle en su puesto de trabajo, también les sirve para su vida personal. Y es una asignatura que sí que pues hay que estudiar bien esas estrategias porque es muy difícil llegar a todos los profesionales. Y respecto al primer punto, no sé si alguno de vosotros... Muy bien, Julen. Ah, no, Julen, sí. Hola, ahora. Los dos puntos que tú comentas son muy importantes, ¿vale? Tanto la concienciación de los usuarios como la protección perimetral, no solo de phishing, o sea, todas las protecciones perimetrales son algo muy importante. Desde mi punto de vista, las inversiones históricamente han ido enfocadas ahí, en seguridad. Y yo creo que ahí, en lo de la concienciación, no tanto igual, ¿vale? Pero en la parte de la seguridad perimetral o la protección de phishing, 1000 protecciones que hay, ha habido mucha inversión, ha habido inversión. Lo que tenemos claro y tenemos que tener claro hoy, y cada vez va más, es que la superficie de ataque y la exposición de las organizaciones se ha ampliado de una manera brutal. Y esto hace que si no es por phishing, vayan a entrar de otra manera. Y desde mi punto de vista, independientemente de los controles que tengas de protección, vas a necesitar, por un lado, detección y por otro vas a tener que estar preparado para que entren. Y ahí es donde no ha habido una inversión grande en el sector históricamente. El 90%, el 95%, hablo de opinión, no tengo los datos concretos, han sido orientados a defender el perímetro y lo que tenemos que hacer ahora, creo yo, en mi punto de vista, es pensar que vamos a tener una brecha de seguridad y cuando eso ocurra, ¿cómo de preparados vamos a estar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una brecha de seguridad por el phishing. Si alguien clica el correo y se infecta y le ganan el control de su puesto de usuario, ese puesto de usuario igual es de un contable. Ese contable tiene que poder acceder por escritorio remoto a un servidor. La respuesta es no. ¿Por qué hoy se permite? Porque segmentar es muy complicado. Ese equipo, un contable en la puñetera vida va a conectarse por SSH o por RDP a un servidor. Si está utilizando un exploit para ganar el movimiento lateral que explota RDP, pues desde ese ataque de phishing va a poder llegar a otros sitios. Si tú tuvieras bien segmentada la red, probablemente eso lo que ocasionaría sería una generación de alarmas que podrías detectar. Por otro lado, no podría llegar a ese servidor, ¿no? Y si no es por phishing, va a ser por otra razón, es lo que quería comentar. No sé si alguien quería responder algo más. Sí. Correcto. Bien, muy bien. Claro que sí. Ahí está. Bueno. Venga. Bueno, yo si me permitís, perdona. Sí, yo os invito a continuar este debate exactamente en el hall que está esperando la comida, que está claro que es muy interesante y bueno, muchas gracias a todos.